Saludar al doctor Alejandro Anderson, que es director médico del Instituto de Neurología de Buenos Aires. Doctor, ¿cómo le va? Adrián Puente, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Adrián y equipo? Buenas tardes, gracias por invitarme. Aquí estamos con Pía, yo y con Viviana Aye, todos con muchas consultas. Sí. Primero posicionarnos, ¿no? Parece reiterado, pero bien vale la pena siempre refrescar el concepto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Parkinson, doctor? Bueno, mira, es una enfermedad neurológica degenerativa, básicamente que te compromete la actividad motora, que te suele dar rigidez, lentitud de movimientos, inestabilidad, te da una tendencia a ponerte como un esquiador, ¿viste? Esa postura en flexión, y muchos pacientes también tiemblan. Esto se conoce hace bastante, porque James Parkinson la describió en 1817, y justamente, claro, hoy, que es el Día Mundial del Parkinson, lo es porque es la fecha de nacimiento de James Parkinson. Claro, claro. ¿Y dónde uno empieza a percibir, o a partir de qué momento se empieza a percibir esto, doctor? Mira, te quería agregar que esta enfermedad, y bueno, ahora te cuento cómo se percibe, la tiene un porcentaje importante de la población. El 1% de los mayores de 60 años tienen Parkinson, así que el número de consultas, en los consultorios particularmente de neurología, es elevado. ¿Y por qué vienen los pacientes? Porque muchas veces notan temblor que no tenían, o notan que están más lentos para caminar, o más lentos para hacer algún tipo de deporte. Otros pacientes, bueno, vienen porque los notan diferentes. Vos sabés que a veces esos movimientos involuntarios que tenés en la cara, te desaparecen y te queda tipo cara de póker. Uno está como inexpresivo y a veces eso hasta se interpreta como que uno está deprimido. Bueno, por todas esas cuestiones, los pacientes pueden consultar. Y es importante que consulten, porque cuanto más tempranamente lo hacen, tenés más posibilidad de medicarlos adecuadamente y de lentificar el curso de la enfermedad. Pero, ¿sabés cuál es una buena pregunta? Y que muchas veces te lo hacen los pacientes. ¿Por qué tengo Parkinson? Bueno, en realidad tenés Parkinson cuando perdiste el 70-80% de las neuronas que fabrican dopamina que tenés en el tronco cerebral, en la sustancia nigra. Vos podés perder esas neuronas por un tema genético, porque tuviste un golpe en la cabeza, porque te intoxicaste con X producto, pero cuando superaste ese número de neuronas dañadas, te aparece el Parkinson. ¿Y eso es visible, doctor, en un estudio, por ejemplo? Vos sabés que ahora sí, antes era muy común que los pacientes vinieran con cuadros de Parkinson y hasta importantes, les hacías una resonancia y salía todo normal, entonces era como que los pacientes no le encontraban explicación, les resultaba raro, pero hoy en día podés hacer resonancias magnéticas con un tipo de análisis de software que se llama nigrosoma, o puedes hacer un tipo especiales de ecografías cerebrales que se llaman ecografías mesencefálicas, y pues hay unos estudios por imágenes muy especiales con sustancias radioactivas que se llaman PET, que también te pueden mostrar la falta de dopamina. Y lo que uno trata en los pacientes para mejorarlos es esa falta de dopamina. ¿Cómo? Y la verdad, quedándoselas por boca. ¿Viste cuando alguien tiene un problema de la tiroides que, bueno, toma la pastillita con hormona tiroidea? Acá claro, es terapia sustitutiva también. Vos no fabricás la cantidad de dopamina que necesitas para que los circuitos motores funcionen bien. Entonces tomás la dopamina, en realidad levodopa, que es un precursor, por boca y te compensa la enfermedad. Hay muchísimos medicamentos, algunos imitan el efecto de la levodopa, pero la realidad es que con el arsenal que tenemos los pacientes podés medicarlos por 10 o 20 años perfectamente, y cuando los remedios no te alcanzan, incluso hasta se pueden colocar una especie de marcapasos que se llama dispositivo implantable que te compensa la actividad motora. Doctor, ¿qué tal? Viviana Aye lo saluda, buenas tardes. Hola Viviana, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto escucharlo, doctor. Hace más o menos 30 años, con solo 29 años, el mundo conocía un poco más del Parkinson porque Michael Fox, el protagonista, por aquel entonces tan conocido de Volver al Futuro, comunicaba que había sido diagnosticado a los 29 años de Parkinson. Desde hace 30 años se ha avanzado mucho. ¿Se tienen tratamientos distintos, doctor, para esta enfermedad?
Bueno, por lo pronto está bueno esto del ejemplo, porque uno siempre dice los mayores de 60 años, el claro. 1%, pero en realidad, de toda la cantidad de pacientes con Parkinson que uno ve, el 5% tienen menos de esa edad, tienen 50 y pico, 40 y pico, yo he visto pacientes de 30 y pico con Parkinson, sí. O sea, si bien la chance es menor, pero existe, y se suele relacionar con alguna alteración genética. Bueno, en todos estos últimos años, Viviana, sí. En lo que se ha avanzado es en administrar de manera mejor, como con más precisión y más cuidado la medicación para que te dure más años. Ajá. Han aparecido algunos tratamientos nuevos, si bien todos se basan en la levodopa. Y por otro lado... ¿Pero la calidad de vida con estos medicamentos cambió, doctor? Sí, claro, los pacientes absolutamente mejoran su motricidad muchísimo y aparte la pueden mantener muchos más años. Vos pensás que los dispositivos implantables son aparatos que hoy en día duran 9 a 12 años cuando los colocas, así claro. Que los pacientes tienen mucha más vida útil. Después también hay los productos que se administran con una bomba, como la bomba de insulina para los pacientes diabéticos, un producto que se llama apomorfina, que actúa directamente en los receptores a la dopamina del tronco cerebral y te da como un efecto muy parejo en cuanto al control del Parkinson, que lo utilizan algunos pacientes, por supuesto con un Parkinson avanzado, pero obviamente que les mejora la autonomía y la calidad de vida. Qué bueno es esto, porque existe otra enfermedad como el Alzheimer que en realidad no se avanza o se avanza muy poco, y esta enfermedad que es, usted corríjame si me equivoco, es crónica, puede tener una mejor calidad de vida entonces con todo esto que usted está diciendo, doctor. Y la realidad es que cuando vos atendés a un paciente que tiene Parkinson, le diagnosticaste el Parkinson, nunca antes estuvo medicado, vos lo tratás y el cambio se nota muchísimo. Es como que después el que lo ve no se da cuenta que tiene Parkinson, y así podés mantener el paciente con esa calidad de vida varios años. En realidad puede estar medicado 10 o 20 años un paciente hasta que después tenés que buscar otro tipo de alternativas. Doctor, ¿hay algún mecanismo que uno en la juventud nos puede ayudar a prevenir, a contrarrestar? Ustedes nos enseñan que la actividad física, la buena alimentación, los buenos hábitos ayudan siempre para todo, ¿no? Pero en este caso... Mira, la verdad es que con el tema del Parkinson cada vez aparecen más genes que son responsables de la enfermedad. Y bueno, entonces eso por ahora no se puede modificar, aunque ya sí hay trabajos de investigación. Pero esto que me preguntás del deporte es interesante porque vale la pena cuando vos tenés la enfermedad, no solamente es un tema de tomar la medicación. Cuando vos comparás un paciente con Parkinson, que está delgado, que hace actividad física aeróbica, que sería caminar, nadar, bici, que hace actividad física de movilidad, y que hace algo de fuerza, y ese paciente lo comparás con alguien sedentario que no tiene ninguna de las otras actividades, la diferencia es enorme, así que la actividad física te suma muchísimo. Respecto del tema genético, esto siempre lo tenés en la mira cuando hablas de enfermedades neurológicas degenerativas, porque de una u otra manera todas tienen algún problema genético en general. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo arreglamos? ¿Cuándo vamos a arreglar estos genes que si se descomponen te dan la enfermedad? Y que, bueno, el tratamiento curativo sería arreglarlos. Les cuento que hoy en día ya se puede sacar, por ejemplo, una célula de la piel de un paciente, transformarla en célula madre, mirarla, arreglarle el gen que tiene que funciona mal, y si querés esa célula madre la transformás en neurona. Todo eso se puede hacer perfectamente. Pero, ¿cuál es el problema que tienen al día de hoy los investigadores? El delivery. ¿Cómo ponés esa neurona que arreglaste en el lugar que le corresponde? Así que bueno, estamos en ese punto. Bueno, doctor, en un día como hoy, Día Mundial del Parkinson, ¿qué recomienda? ¿Qué tienen previsto? ¿Alguna actividad? Bueno, la verdad que hoy es un día que uno lo aprovecha para difundir, que la gente conozca y aprenda sobre el mundo médico, le aumenta la calidad de vida. Y yo lo hago, bueno, desde el consultorio atendiendo pacientes también. Hoy es un día que en realidad lo que me toca es eso, la medicina asistencial y algo de lo que tiene que ver con la difusión de las neurociencias. Doctor, siempre muy amable, le mando un abrazo.
Que tengan un muy buen día y saludos a toda su audiencia. Muchísimas gracias. Hablamos con el doctor Alejandro Anderson, que es director médico del Instituto de Neurología de Buenos Aires. El tema es el Día Mundial del Parkinson, siempre aprendiendo un poquito más de algo que parece muy distante a nuestro conocimiento por momentos, ¿no? Pasaron minutos de las 3:15.